En el siguiente problema tenemos una esfera rectangular que es atravesada por un campo magnético que tiene esta forma, esta expresión matemática. B es igual a un B máximo por el exponente de menos el tiempo dividido una constante de tiempo que nos brindan aquí en los datos. Conocemos el área de esta esfera, el campo máximo, la constante tau, y nos dicen que para t igual a 4 segundos, cuál es la FEN inducida en esa esfera rectangular, y encontrar en el inciso B la FEN máxima que está experimentando esa esfera. Bien, entonces, para hacer esto, nos están pidiendo básicamente la FEN. Sabemos que la FEN inducida es igual a menos el número de vueltas del embobinado, que en este caso va a ser 1, por la razón de cambio del flujo magnético en la unidad de tiempo. El flujo magnético sabemos que es igual a esta relación, pero si te das cuenta, como ya te había platicado anteriormente, aquí el campo depende del tiempo, no depende del parámetro x, y, z, o sea que básicamente el flujo de campo magnético lo podemos colocar así, como B.n por el área de esa esfera rectangular. Si te das cuenta, con respecto al plano de la esfera, forma 90 grados, entonces es obvio pensar también que un vector normal va en la dirección del campo, ya que tanto el campo, por cuestión del problema, y la normal por definición, van perpendiculares a la superficie de la esfera. Por lo tanto, aquí habría que poner que el flujo magnético es igual al tamaño de B, al tamaño del vector unitario, por el coseno de 0 grados, por el área. En otras palabras, el flujo magnético va a ser igual al área. Voy a poner primero el área, este es 1. Este es 1 acá, 1 por 1, 1, por el campo que sería B máximo, por E a la menos T dividido tau. Aquí tenemos entonces la expresión del flujo. Ahora solo nos resta acá la derivada, o sea, la razón de cambio con respecto al tiempo, el cual va a ser igual a menos el área de la esfera, el campo máximo, el exponente de menos T dividido tau dividido tau. Como el número de vueltas del embobinado, pues no nos dice nada al respecto, vamos a simplemente una vuelta de una simple bobina. Y entonces tenemos que la FEN inducida va a ser igual a menos por 1, que sería el número n, por la razón de cambio del flujo con respecto al tiempo, que sería menos AB máximo, por a la menos T dividido tau, dividido tau. Por lo tanto, esta FEN inducida es igual, menos por menos da más, el área de la esfera, el tamaño del campo máximo, dividido la constante de tiempo, por E a la menos T dividido tau. O sea que, metiendo valores numéricos, tenemos que el área dice que es igual a 0.16, el B máximo es de 0.35, la constante de tiempo tau es de 2 segundos, por E a la menos nos piden la FEN para t igual a 4 segundos, o sea que sería de poner aquí 4 dividido la constante de tiempo, que es 2. Esto nos da es igual a 3.79 por 10 a la menos 3 volt, o sea, 3.79, esto que está acá sería milivolt. Luego nos piden la FEN máxima. La FEN máxima es lo que está pegadito al exponente, algo semejante aquí, mira, así como pusieron acá B máximo por el exponente, entonces lo que está pegado acá en la FEN antes del exponente, o sea, esto sería la FEN máxima. O sea que la FEN máxima sería igual a decir simplemente 0.16. ¿Sí? Recuerda, esto que está acá encerrado sería la FEN máxima. 0.16 por 0.35 dividido 2.
Esto me da 28.0 por 10 a la menos 3 volts, o sea, 28 milivolts. Ahí tenemos entonces el problema. En el siguiente problema, tenemos un solenoide. Este solenoide, acá te he puesto el radio S, indicando que es el solenoide. Tiene 2 centímetros. También tiene 1000 vueltas por unidad de metro. Ya me están dando el valor de N. ¿Recuerdas? Luego, alrededor de esa bobina, acá, mira, por acá, o sea, por aquí, ¿verdad? Habrá una bobina de 15 vueltas que tiene un radio sub B de la bobina de 10 centímetros, 15 vueltas, y nos están pidiendo cuál es la FEN inducida en esa bobina, en esta de acá. Bien. Entonces, ¿cómo procedemos? La FEN inducida, bueno, tú dirás, igual a menos el número de vueltas, por la razón de cambio del flujo, por unidad de tiempo. Pero hay una situación. Acá tengo lo que es, digámoslo así, el solenoide. Y acá afuera tengo, voy a poner así, que se mire bien, tengo la bobina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es visualizar cómo es el flujo. El flujo magnético va a ser igual a la proyección del campo en la dirección normal multiplicado por el área. ¿Te das cuenta? El campo es debido a un solenoide. Igual a la permeabilidad del medio del vacío por el número de vueltas por unidad de longitud por la corriente. Ahí tenemos entonces cuánto vale el campo debido al solenoide. Pero resulta ser que la corriente está variando de esta manera, en forma senoidal, 5 seno de 120t. Por lo tanto, el campo magnético no es más que la permeabilidad del medio del vacío, el número de vueltas por unidad de longitud, por la corriente, que sería 5 veces el seno de 120t. Ahora, aquí ya me están dando el número n, el número de vueltas por unidad de longitud, y está en el sistema SI, o sea, el número de vueltas por unidad de metro. Por lo tanto, vamos a poner un numerito acá. El campo va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por 1000 por 5 seno de 120t. Voy a dejar el pi ahí, solamente voy a multiplicar 1000 se multiplica 5, se multiplica 4 por 10 a la menos 7. Esto me da 2 por 10 a la menos 3pi por el seno de 120t. Ese sería entonces el campo magnético. El campo solamente está actuando aquí. Mira, voy a asumir que el campo en un instante dado está saliendo del solenoide. Entonces solo me imagino que esta línea de campo o el campo magnético está saliendo ahorita en un instante dado, como te digo, de este solenoide. Por lo tanto, al hacer lo que es directamente el flujo, que sería el tamaño de B, el tamaño de N, acá tenemos este flujo, por el coseno, y ahora me voy a imaginar lo siguiente, en un instante dado, si este es el área de la espira, fíjate bien, yo lo que estoy viendo acá ahorita es que el campo magnético viene acá así, y aquí está el área donde esta flecha es el puntito que te puse acá, y ahora voy a dibujar un vector normal al área.
tanto el vector normal como el vector campo van en la misma dirección, sería 0 grados por el área. Ahora, ¿quién es el área? ¿Toda esta? ¿O solamente esta? ¿Qué dirías tú? ¿Toda esta? Solamente donde está el flujo, solamente donde está el campo. O sea, el área es solamente esta. Por lo tanto, el radio de la bobina no nos interesa para nada. Sería de poner pi por el radio del solenoide al cuadrado. Por lo tanto, el flujo de campo magnético sería igual a 2 por 10 a la menos 3 por pi por el seno de 120t multiplicado por pi por el radio del solenoide al cuadrado, que sería 0.02 al cuadrado. Hagamos de ello ahora un numerito. O sea, el flujo de campo magnético es igual, sería de poner 2 por 10 a la menos 3 por pi al cuadrado, y esto multiplicado por 0.02 al cuadrado. Esto me da 7.9 por 10 a la menos 6 seno de 120t. Ahora procedamos a sacar la derivada temporal, o sea, la razón de cambio con respecto al tiempo de este flujo. O sea, la razón de cambio del flujo con respecto al tiempo es igual a 120, que multiplica a 7.9 por 10 a la menos 6 por el coseno de 120t. Por lo tanto, la FEN sería igual a menos el número de vueltas, que según la bobina tiene 15 vueltas, multiplicado por la razón de cambio del flujo en la unidad de tiempo, que sería 120 por 7.9 por 10 a la menos 6 coseno de 120t. Por lo tanto, vamos a ver, sería de poner 7.9 por 10 a la menos 6 multiplicado por 120 multiplicado por 15. Esto me da una FEN inducida igual a menos 14.2 por 10 a la menos 3 por el coseno de 120t volt. Ahora, si ponemos 10 a la menos 3 con volts, vamos a poner que esta FEN inducida es igual a menos 14.2 por el coseno de 120t milivolts. Y tenemos entonces cuánto es el valor de la FEN inducida en la bobina que encierra al solenoide. En el siguiente problema tenemos una barra que se mueve sobre unos ejes conductores, se mueve con cierta velocidad en esta dirección. Nos dicen que la longitud de la barra es de 0.5 metros, la rapidez con que se mueve es de 12 metros por unidad de segundo y es constante. La magnitud del campo es teslas y está entrando a la pizarra. La resistencia del sistema, barra más esta parte de los rieles, es de 5 ohms. Nos piden entonces encontrar, inciso A, la FEN inducida en la barra, inciso B, la magnitud y circulación de la corriente inducida, y C, la fuerza externa para que se mueva con velocidad constante. Entonces, primero nos están pidiendo la FEN. Imaginémonos otra vez los alambres conductores que sirven de riel. Ahora tenemos la barra acá. Yo sé que la FEN inducida en la barra no es más que menos el número de vueltas de la espira, que en este caso va a ser 1 nada más, por la razón del cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Pero resulta ser que el flujo magnético no es más que la integral de superficie dada de esta manera. O si lo quieres ver de esta manera, una variación infinitesimal del flujo magnético es igual a B.N
por un diferencial de área. Ahora, si te das cuenta, aquí está el campo magnético entrando a la pizarra. Voy a asumir que aquí habrá una distancia X de aquí para acá. Y en un instante dado se va a mover, la varita se va a mover un poquito más dentro de esa región de campo magnético, tal que esta sea una variación infinitesimal de la distancia X. Por lo tanto, sabemos que si este es el área que estamos considerando, el área sería L por X, entonces una variación infinitesimal del área sería L por D de X. Es precisamente lo que tenemos acá, L por un diferencial de X. Esta sería una variación pequeña del área. Por lo tanto, una variación infinitesimal del flujo sería nada más que punto n por un diferencial de área que sería L por un infinitesimal de distancia que recorre la barra sobre los rieles. Bien, ahora me interesa ver la razón en el tiempo. Por lo tanto, la razón con que está cambiando el flujo magnético por unidad de tiempo no es más que punto n, es una razón constante, L es constante, y solo sería la razón de cómo está cambiando la posición en X con respecto al tiempo. Y esto que está acá es una rapidez instantánea, que le vamos a llamar simplemente T. Por lo tanto, la FEN no es más que menos que el número de vueltas por la razón de cambio del flujo en la unidad de tiempo, o sea, punto n por L por la rapidez. Ahora, ¿quién es B punto n? Punto n va a ser igual. Para hacer esto, me voy a imaginar esto así. Mira, acá están los rieles y acá viene la barrita que se mueve hacia allá con cierta rapidez. El campo magnético está entrando acá así. Vea que todo esto me lo estoy imaginando volteado acá, ¿de acuerdo? Hazte cuenta que lo estoy volteando aquí así. Entonces el campo magnético está entrando a la pizarra, que quería verlo por acá. Por norma o por convenio, el vector normal es hacia afuera de la superficie. Acá tenemos el vector normal. Sería de poner el tamaño de B, el tamaño de N, que el tamaño del vector unitario es 1, por el coseno de 180 grados, ya que entre los dos hay 180 grados. Esto es igual a menos B. Por lo tanto, la FEN es igual a menos el número de vueltas por menos B por L por la rapidez. Por lo tanto, la FEN no es más que si N es igual a 1 en este caso, entonces me queda menos que menos da más, la magnitud del campo, la longitud de la barra por la rapidez. Aquí tenemos entonces cuánto vale la FEN inducida en esta barra. Bien, ahora calculemos su valor numérico. La FEN es igual, la magnitud del campo es de 8 teslas, la longitud es de 0.5, multiplicado por la rapidez que es 12. La FEN es igual a 48.0 volts. Bien, ya tenido ahora cuánto es la FEN inducida en la barra, nos piden encontrar la magnitud de la corriente y su circulación. Entonces mira esto, por ejemplo. Veamos la circulación. El campo magnético está entrando a la pizarra. Pero la barra se está moviendo hacia acá. O sea que en un instante dado, haz de cuenta que la barra ahora se encuentra por acá y sigue moviendo. Pero ahora, si te das cuenta, a medida que la barra se mueve para acá, el área está aumentando. Si el área está aumentando, significa que el flujo está aumentando. Y si el flujo está aumentando en esta espiral, ¿qué te dice la ley de Lenz? Que la corriente tiene que circular en cierta dirección de tal manera que se oponga al flujo que la produce. Se oponga. O sea que si el flujo está aumentando, lo que respira
va a realizar es producir un campo tal que disminuya el campo que está entrando exteriormente a esta espiral. Míralo así. Si lo volvemos a ver así de perfil, es como que tengamos, acá están los rieles, aquí está la barra, aquí van los rieles, ¿verdad? Aquí está la barrita que se mueve con cierta velocidad para acá. Entonces, el alambre está experimentando un campo externo, está entrando a la pizarra, en un tamaño B. Pero como el flujo está aumentando, entonces lo que la espiral requiere es que haya una disminución de flujo, que oponga a este aumento. Por lo tanto, tiene que haber un campo magnético tal que, este sería el campo magnético de los rieles, tal que disminuya el flujo magnético. Y la única manera que disminuya el flujo, esta flecha que está acá, te dan los puntitos. Entonces aquí voy a yo tener puntitos, mira. Puntos acá, de tal manera que la suma de este campo y este campo reduciendo entonces el flujo. Yo me imagino así, mira, hacia dónde anda la corriente. Entonces, tú vienes, pones tu dedo gordo para acá y cierras tus dedos. Hazte cuenta que esta es la porción de alambre y la punta de tus dedos representan las flechas de los vectores. Por lo tanto, si yo vengo, me voy por acá y doy la vuelta acá, ¿qué quiere decir? Que el campo está saliendo aquí. Si el campo está saliendo, implica que la corriente, según mi dedo gordo, va para allá. Entonces, esta sería la circulación de la corriente, mira. La corriente está circulando aquí así. Bien. Y ahora ya sabemos cómo es la circulación de corriente, solo nos hace falta calcularla, o sea que la Phen es igual a R por I, o sea que I es igual a la Phen partido R, o sea que esto es igual a 48 dividido la resistencia vale 5, y esto es igual a 9.6 amperes. Tenemos entonces cuál es la magnitud de la corriente y cómo es su circulación. Ahora nos piden cuál es la fuerza externa que se realiza sobre la barra para que se mueva con velocidad constante. Entonces, mira, por ejemplo, aquí está la barra. Vamos a concentrarnos simplemente en la barra. Yo sé que la fuerza es igual a IL cruz B. Vamos a ver la fuerza que está produciendo el campo magnético sobre la barra que transporta una corriente I que va en esta dirección. Entonces, si lo vemos de perfil, fíjate bien, aquí están los rieles, aquí está la barra, por ejemplo, a un instante dado que se mueve con cierta rapidez para acá. Ahora, el campo magnético viene hacia acá. Solo voy a dibujar una línea de campo, no voy a dibujar un montón de líneas. Y la corriente, fíjate bien, haz de cuenta que ahí está la barra, la corriente va para acá, y si la ponemos así, entonces quiere decir que acá tenemos un punto, está saliendo de ahí. Entonces, la corriente viene hacia acá, giro mi dedo hacia el campo y mi dedo gordo señala la fuerza. O sea que la fuerza viene en este sentido. Esta es la fuerza producida por el campo magnético. La magnitud de esa fuerza sería la magnitud de la corriente, la longitud L, el campo magnético, en dirección, ya sabemos que para allá de la dirección I, según nuestro sistema escogido, unidades Newton. La magnitud de la fuerza es igual entonces a la corriente que vale 9.6, la longitud del alambre que es de 0.5 metros, y la magnitud del campo magnético que es 8. La magnitud de la fuerza es igual a 9.6 por 0.5 por 8. Esto me da 38.4 newton. Pero esta es la fuerza debido al campo magnético sobre la barra. Pero, como yo sé que la velocidad con que se mueve es una constante, entonces podría decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración va a ser cero porque la velocidad va a ser constante, o sea que la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero.
Por lo tanto, la fuerza debido al campo más la fuerza debido al agente externo tiene que ser igual a 0. O en pocas palabras, la fuerza debido al campo magnético tiene que ser igual a menos la fuerza debido al agente externo. Por lo tanto, tenemos acá los rieles y acá tenemos la barra y la fuerza que experimenta debido al campo magnético viene en este sentido, entonces la fuerza que experimenta un agente externo vendrá en este sentido. Por lo tanto, lo único que se requiere es que el tamaño de la fuerza producida por el campo magnético sea igual al tamaño de la fuerza externa, ya que los sentidos son opuestos, uno va para allá y otro tiene que ir para allá. Por lo tanto, la fuerza externa tiene que ser de igual tamaño que la fuerza que produce el campo magnético, o sea, de 38.4 newton. Tenemos entonces el problema resuelto. En el siguiente problema, veamos lo que es un generador de corriente alterna. Mira, acá tenemos una espira de n vueltas. Esta espira de n vueltas, se te lo puedes imaginar acá así, esta espira, dice que está girando con una frecuencia que se denota con la letra griega nu. Entonces, esto está girando con cierta frecuencia nu. Nos piden encontrar cuál es entonces la fe inducida en esta espira. Entonces, imagínate lo siguiente. Aquí está el área que encierra la espira. Lo que estoy imaginando, y fíjate bien que esto es importante, y es que el campo magnético está entrando a la pizarra. O sea, que si está entrando a la pizarra, cuando yo lo quiera ver de perfil, el campo va para allá. ¿De acuerdo? Ahora, la espira está rotando aquí así. Entonces, yo me voy a colocar en un instante cualquiera de la espira. No necesariamente tiene que ser así, ni tampoco tiene que ser así. Puedo escogerlo, digamos, acá, tomar una fotografía acá, mira, de la espira. Ya viéndolo de perfil, cuando la espira está girando, tomo una fotografía y la considero aquí así. O sea, que me imagino acá la espira de n vueltas. ¿Se das cuenta? El campo va hacia adentro, doblo por acá, inclino para allá, el campo sigue en esta dirección. Un vector normal a la superficie de la espira es, como lo dice la palabra, normal a la superficie. Y vamos a suponer que acá hay un ángulo θ. Se supone que con la frecuencia angular con que está girando es una constante. Así como, por ejemplo, la empresa eléctrica te dice que tiene una frecuencia, por ejemplo, de 60 Hz, constante. O sea, que está girando con una frecuencia angular constante. Por lo tanto, si está girando con una frecuencia angular constante, si te acuerdas de tu cinemática circular, por ejemplo, puedo poner θ sub 0 más la rapidez angular por el tiempo, o si está variando, lo puedo poner como θ sub 0 más w 0 más un medio de alfa cuadrado. Nosotros vamos a asumir que obviamente no está acelerado, sino que está con una rapidez constante, o sea que poniendo que parto desde 0, θ lo puedo escribir como w, que no es más que 2pi por la frecuencia nu por el tiempo. Entonces, veámoslo. Acá me interesa encontrar la fe, que no es más que menos el número de vueltas de la espira por la razón del cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. El flujo magnético, si te das cuenta, según el problema, dice que el campo es constante. El área de la espira obviamente va a ser constante, o sea, pongámoslo así. El flujo va a ser igual a P.n por el área. O sea que este flujo es igual al tamaño de B, al tamaño de n, por el coseno que hay entre los dos, que es el ángulo θ, por el área que sería A por B. A por B. Por lo tanto, este flujo sería simplemente el área, que es A por B, por la magnitud del campo, por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos, que según lo que acabamos de ver sería por 2pi, la frecuencia, todo esto multiplicado por el tiempo. Por lo
lo tanto, la razón de cambio del flujo respecto al tiempo no es más que menos 2pi por la frecuencia por A, por D, por la magnitud del campo, por el seno de 2pi nu por el tiempo. Bien, entonces ahora simplemente ponemos que la Phen es igual a menos m, que multiplica todo lo que acabo de poner ahí, que sería menos 2pi por la frecuencia, por A por B, por la magnitud del campo magnético, por el seno de 2pi por la frecuencia, por el tiempo. En conclusión, la Phen inducida es igual a 2pi nu, 2pi por la frecuencia, por el número de vueltas de la espira, por el área de la espira rectangular, por la magnitud del campo, por el seno de 2pi, la frecuencia, por el tiempo. Bien, ahí tenemos entonces la Phen inducida. Ahora, esto que está acá, le vamos a llamar la Phen máxima. Por lo tanto, puedo escribir que la Phen no es más que la Phen máxima por el seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Si te das cuenta entonces, acá tenemos que en la espira está sucediendo esto. Acá tenemos la Phen, acá tenemos el tiempo y tenemos un seno. Y el seno comienza acá así, mira. Y esto que está acá es lo que vamos a llamar una Phen alterna. Phen alterna. Y si consideramos esta Phen alterna sobre estos dos puntos y que va a pasar por cierta resistencia R, entonces podríamos hablar de que la Phen es igual a la resistencia por la corriente y por lo tanto la corriente es igual a la Phen partido la resistencia del circuito. Por lo tanto, la corriente no es más que la Phen máxima dividido esa resistencia por el seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Aquí tenemos entonces la razón de por qué el título del problema se llama generador de corriente alterna. O sea, aquí tengo una Phen alterna, pero ahora acá tengo una corriente alterna. Y otra vez, aquí tengo un máximo, esto sería, por así decirlo, la corriente es igual a I máximo por el seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. O sea, que tendría algo así. Acá tenemos I máxima y, obviamente, el gráfico nos indica que la corriente va y viene, va en cierta dirección y regresa en cierta dirección, va en cierta dirección, va en una dirección positiva y luego va en una dirección negativa. En la primera parte viene para acá y en la segunda parte viene de regreso. E viene para acá y ahí viene de regreso. Por esto que se llama un generador de corriente alterna. Y ahí el principio entonces básico de cómo generar una corriente alterna. O sea que no es más que un embobinado dentro de un campo magnético y que esté rotando.